Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que suelen guardar su dinero u objetos de valor en cajas de seguridad en los bancos. ¿Cuáles son las entidades que menos cobran por este servicio? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local y en el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Estamos aquí con la presencia de Cristian Muteler para analizar las noticias económicas de esta semana y también para brindar recomendaciones para todos aquellos que están analizando qué hacer con su dinero. Más adelante se va a sumar Agustina Martínez Bassi con toda la información de bancos y de seguros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Gracias por estar aquí. Bueno, estamos solos vos y yo porque, como dije el miércoles, tanto Yamila como Santiago se fueron de vacaciones, volverán la semana que viene. Y vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Mucho se habló esta semana del llamado del presidente Mauricio Macri a enfrentar la mafia de los juicios laborales, señalando la amenaza que esto representa para la creación de empleos. Y dio, Cristian, realmente en mi opinión, en la tecla, ¿no? El presidente, al señalar este tema, la verdad que hay un grupo de abogados, de jueces, de trabajadores desleales que se quedan con una importante tajada de lo que los trabajadores y los empresarios bien intencionados producen. Y hay que actuar para corregir inmediatamente esto. Sí, la verdad que vino muy bien ese llamado de atención del parte del presidente. Creo que la gente tiene poco conocimiento del daño que realmente se le hace al empleo y al propio trabajador. Al revés de lo que muchos piensan, que creen que de esa manera se protege a un trabajador, en realidad no lo protegen, lo perjudican, porque eso termina impactando en la cantidad de empleo, en la cantidad de inversiones, incluso hasta en el precio del salario, porque un trabajador, un empleador, obviamente todo eso lo toma en cuenta en el momento que tiene que definir el salario de una persona. O sea, que hay que decir, ¿no?, que no es que está mal la protección de los trabajadores, lo que está mal son las sentencias disparatadas, ¿no?, que algunos de estos jueces que menciona Mauricio Macri otorgan, ¿no?, a trabajadores que realmente mienten en los juzgados y en el fuero laboral de Argentina, ¿no? Obviamente. Mira, vos lo podés ver en los números de los juicios. O sea, vos ves que todos los años estos juicios van incrementándose, suben de un 20%, cosas por el estilo. Se habla que obviamente están en convivencia, obviamente los abogados, los jueces, incluso hasta a veces necesitan médicos que puedan dar certificados sobre lesiones que puedan tener los empleados, que son mentiras. Sí, Cristian, hay que separar también, ¿no?, lo que son los juicios por accidentes laborales, que es donde se concentra el grueso de los juicios, y aquellos vinculados, ¿no?, con el despido inadecuado de un trabajador o con una indemnización mal establecida, ¿no? Exacto. Igualmente, cuando el presidente hace mención a esta mafia, creo que hace mención a los dos. A los dos, o sea, al conjunto que en realidad vos hoy te encontrás con falsas reclamos en cuanto a accidentes que nunca existieron. Y te vuelvo a lo que te decía anteriormente. Esto realmente perjudica mucho al empleado porque el día que una pyme sufre este tipo de juicios donde se ve beneficiado este empleado, si no quiebra, porque las pymes muchas veces no tienen la posibilidad de solventar juicios que son por cifras importantes, si no quiebra, quédate tranquilo que la próxima vez, antes de tomar un empleado nuevo, lo va a empezar no una o 1000 veces, e incluso va a intentar de pagar lo menos posible para que el día de mañana, cuando tenga que recibir un reclamo, también sea el menos posible lo que tenga que pagar. O sea, eso va a ingresar en su ecuación de costos, ¿no? Exactamente. Esa contingencia que la tiene ahí presente va a estar determinando también el tipo de salario que puede llegar a pagar, y volvemos a lo que dijimos al principio, lo que se vende como una protección termina siendo un perjuicio muy grande para el empleador. Y como dijimos también en su momento, no estamos hablando de los juicios
que corresponden, que también existen. Estamos hablando exclusivamente de estas mafias que arman, porque esa sería la palabra, arman estos juicios para perjudicar, y que muchas veces lo que más se llevan de la tajada no son los empleados, sino son los participantes, los cual, abogados y demás. Sí, es importante que avance el gobierno, y no solo el gobierno, sino también la oposición, que participe, que colabore, que acompañe en el enfrentamiento de este problema que realmente afecta las perspectivas y el funcionamiento de la economía argentina. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que guardan su dinero u objetos de valor en cajas de seguridad en los bancos. ¿Cuáles son las entidades que menos te cobran por este servicio? Así es, las compañías más rentables para un servicio que crece día a día en nuestro país y son las cajas de seguridad. Como siempre hacemos aquí en Café Financiero, te presentamos opciones, vos elegirás la que más se ajuste a tus necesidades y a tu presupuesto. Obviamente, la primera opción son cajas de seguridad pequeñas. De un lado tenemos los bancos que lo ofrecen, del otro lado los costos, que en este caso es un costo anual. Mirá. Provincia, 5.400 pesos por año. Hipotecario, 5.557. Galicia, 5.708. ICBC, 5.803. Y Ciudad, 6.029 pesos. Tenemos otras también, ¿no? Credicop, Francés, Santander, Patagonia y Comafi con un costo anual que va desde los 6.196 pesos hasta los 8.276 pesos. Ahora bien, ¿querés una caja de seguridad mediana? También tenemos cotizaciones. Por ejemplo, Ciudad, 7.383 pesos por mes. ICBC 7.578, hipotecario 8.214, Galicia 8.376, provincia 8.400. Estas son las más económicas. También tenemos otras, Credicop, Patagonia, Francés, Santander Río y Comafi con un costo anual que va desde los 8.760 pesos hasta los 11.616. Siempre es importante averiguar los costos de los productos tanto de las compañías de seguros como de las entidades financieras, porque como vemos semana tras semana hay importantes diferencias entre lo que cobra cada institución por un servicio similar. Vamos a abrir, como siempre, los viernes, esta sección dedicada a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero en un escenario que tal vez no es tan claro como meses atrás, ¿no? A medida que se van acercando las elecciones, que empiezan a presentarse ciertas incertidumbres, ya es cada vez más importante acertar, ¿no?, con el activo en el que uno coloque su dinero. Sí, digamos que los riesgos se incrementan. Las posibilidades de toma de ganancia también. Al viernes anterior teníamos que la bolsa argentina tenía un rendimiento en dólares cercano al 28%. Solamente había 3 bolsas que la superaban. Una era la de Grecia, otra era de Turquía y la tercera era una africana. Realmente estamos en momentos que para invertir hay que tener mucho cuidado. A un inversor conservador. Y si te hubieras subido a la ola, ¿no?, ahí en mayo hubieras tenido una pérdida significativa, ¿no?, en el mercado local. Sí, exactamente. Y así todo, la baja, digamos, no ha sido importante todavía en el mercado local. Yo creo que puede seguir la baja todavía un tiempo más, motivo por el cual a todos aquellos que invierten en acciones les diría que tengan que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿tenés alguna recomendación para dar? Sí, al inversor, digamos, conservador, como siempre, estamos con las LEVAX. Seguís apostando a las LEVAX y a esa rentabilidad notable en pesos, ¿no? Mira, yo creo que la semana que viene tenemos licitación. Probablemente el Banco Central no modifique demasiado las tasas porque si bien... Daría la impresión de que no, después de haber mantenido la tasa de referencia. Exactamente, y si bien tuvo un 1.3 que fue algo mejor la inflación, yo creo que va a esperar señales más fuertes antes de bajar la tasa. Así que recomendás participar en esta licitación. Yo le recomiendo participar en esta licitación y también, como habíamos dicho que estamos acercándonos a las épocas electorales, parte de la cartera empezar a dolarizarla no estaría nada mal. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno,
ya estamos aquí con la presencia de Pablo Colombo en este espacio siempre dedicado a responder tus consultas. Hoy vamos a hablar de temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias a ustedes. Bueno, como siempre, antes vamos a responder sobre el estado de una institución bancaria. Mientras te mostramos en pantalla información sobre la institución bancaria, te contamos que el gobierno lanzó una línea de créditos que apuntan a que más hogares de la provincia de Buenos Aires tengan acceso a la red de gas natural, ¿sí? Se llama Mejor Hogar, está dentro de Procrear y para acceder a este tipo de crédito vamos a hablarte de una serie de requisitos. En primer lugar, te tenés que meter en la página, ahí te registrás y si das con los requisitos te van a enviar información de más de 350 gasistas matriculados para que elijas aquel que vos quieras que te haga la instalación. El segundo paso es abrir una caja de ahorro de donde se va a descontar el servicio y el préstamo. ¿Sí? El préstamo están prestando desde 9.000 hasta 16.000 pesos. Esto tiene que ver con la cantidad de bocas que se necesitan instalar, con un costo mensual de no más de 433 pesos. Esto es un plazo a pagar en 5 años, con una tasa del 16% y un costo financiero que asciende a los 18,32%. Con este plan, lo que busca el gobierno es que más familias en la provincia de Buenos Aires cambien y accedan así a la red de gas natural. Bueno, ya está con nosotros Juan Luis Burr, con quien vamos a estar conversando en el próximo bloque sobre la situación y las perspectivas de la economía. Pero vamos a comenzar con las preguntas previsionales. Vamos con la pregunta de Mirta, que en noviembre del año pasado nos dice que su tía inició los trámites de la reparación histórica por su jubilación. Anteriormente no estaba en juicio. La reparación se firmó y homologó ese mismo mes. Consiguió dar el alta con todo el retroactivo para el mes de julio de este año, pero a mediados del mes pasado falleció. Quiere saber si se puede solicitar el cobro de este retroactivo en sucesión y qué papeles son necesarios para hacerlo, dado que es la única heredera porque su tía no tiene hijos. Bien, dio en la tecla con lo que comenta en la pregunta. Hay que solicitarlo en la sucesión. ANSES no tiene ningún procedimiento establecido para esta gente que inició el procedimiento de la ley de reparación histórica y lamentablemente falleció en el interín, como pasa en los juicios de reajuste muchas veces al ser tan largos, y hay que incluirlo en la sucesión, pedir dentro de la sucesión que se oficie al ANSES para que se gire ese retroactivo. Pero tiene ese ahí. Derecho ella. Tiene ese derecho legalmente, clarísimamente. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos ahora con la consulta de Laura. Nos cuenta que su marido falleció hace unas semanas y va a comenzar a tramitar una pensión. Nos explica, ¿no?, que tuvo una hija extramatrimonial que hoy tiene 28 años y que fue reconocida a través de un juicio de filiación. Necesita Laura saber si la pensión será compartida por ella. En principio no, salvo que la hija mayor de 18 años de edad sea discapacitada, en cuyo caso sí le correspondería una pensión, no tiene por qué compartir la pensión con ella. Porque es mayor de edad. Exactamente. Puede suceder que haya alguna situación alimentaria que ya sería harina de otro costal, pero no la pensión. Perfecto, clarísimo, Pablo, muchas gracias como siempre. No, por favor. Y vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo sobre el estado de una compañía aseguradora. Mientras ves en pantalla información sobre la compañía de seguros, te contamos que el Ministerio de Transporte de la Nación presentó el mapa de seguridad vial, que entre otras cosas muestra que por día, durante el 2016, murieron 15 personas en accidentes de tránsito, ¿sí? Otro de los datos que arroja es que en el 2016 la cantidad de decesos fatales por este tipo de accidentes fue de 5.600 personas y que las provincias de Argentina que más sufren este tipo de accidentes son, en primer lugar, Santiago del Estero, seguido por San Luis y Catamarca. Bueno, información lamentable, como siempre insistimos, hay que trabajar seriamente en esta cuestión. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, hubo en las últimas semanas datos alentadores en relación al desempeño de la industria en mayo que pueden invitar tal vez a imaginar, ¿no?, que en ese mes se registre, ¿no?, la primera recuperación de la industria después de 15 meses de caída. ¿Tienen ustedes ahí en fila alguna medición al respecto, Juan? Mira, la expectativa es que, mayo no está cerrado todavía porque todavía faltan unos días,
pero la expectativa es que mayo sea claramente mejor que los meses anteriores. Hay varios sectores que están empezando a mostrar recuperación. Hasta hace un tiempo solamente tenías 1 o 2, ahora tenés 3 o 4. En particular no fue destacado el caso de autos y de siderurgia, ¿no? Pero autos en particular, con un crecimiento muy fuerte, ¿no? Bueno, sí, ahora en mayo sí, siderurgia también, siderurgia ya venía, de modo tal que, es decir, la situación es así, siderurgia se incorporó en los últimos 2 meses, antes venía construcción y antes venía químicos o agroquímicos. Claro. Ahora se van incorporando otros sectores y eso es bueno porque si no está muy concentrada la situación. Todavía igual no te querés animar a tirar alguna No hay números, alguna previsión. no hay números provisorios que sean suficientemente buenos como para decir si vamos a tener un interanual positivo y significativo. Yo diría, todo apunta a que el tercer trimestre va a tener buenos números, pero bueno, estamos todavía en un segundo trimestre que está empezando a recuperar, la gente no lo siente mucho, pero digamos los números van a ser mejores. Y con estos datos, ¿no?, que vamos conociendo semana tras semana, datos positivos, ¿no? ¿Crees que se va a llegar a ese pronóstico, a esa proyección de crecimiento para este año, crecimiento global de entre el 2 y el 3%? Sí, el rango del 2 al 3% es muy amplio y seguramente el número va a estar por allí, con un segundo semestre donde vas a tener números mucho más altos, por ahí más altos que eso, significativamente, y un primer semestre donde tuviste el primer trimestre muy malo y el segundo empezando a levantar la nariz, sacando la nariz del agua. No, la economía es posible que esté yo creo que va a estar algo debajo de 2,5, en el gobierno creen que va a estar algo por arriba de 2,5. Yo veo... Pero están oscilando por ahí. Sí, yo veo la preocupación de que si bien hay algunos sectores que están recuperando, hay otros que todavía les cuesta salir. Y te diría... Los más vinculados al consumo, ¿no? Vinculado al consumo, pero no te creas, también está el tema de la construcción privada, porque si bien la construcción privada está saliendo, finalmente el tema del atraso cambiario te pega, ¿no? O sea, Argentina tiene un problema, es conocido, digamos, la construcción privada tiene mucho de usar los dólares que tenés ahorrados para hacer una casita. Si sigue siendo tan conveniente, ¿no?, invertir en Levax, ¿no?, por ejemplo. El tema es una política monetaria de este nivel de dureza te lleva a que vos no largues los dólares, o si los largás, lo haces para destinarlo a la inversión financiera. Tal cual. Eso, digamos, debería preocupar un poquitito. Yo creo que las señales de inflación están dando bien y que el Banco Central va a poder en algún momento empezar a avanzar en ese sentido de bajar la tasa. Si nos da el tiempo te pregunto algo más de eso, pero antes justamente te quería hacer una consulta relacionada, ¿no? Vos, el crecimiento, esta recuperación que se está dando, ¿no? ¿Qué tanto es mérito del gobierno en esta recuperación incipiente? ¿Qué tanto es responsabilidad que esta recuperación no sea tan vigorosa? Bueno, mérito tiene porque ha hecho muchas cosas para que el sector agrícola sea realmente un sector que está en fuerte crecimiento. Mérito tiene que también se ha logrado bajar la inflación desde niveles altos a un nivel mucho más moderado. Mérito hay en comenzar a dar señales de apertura y de más unas políticas pro mercado y no antimercado como había hasta aquí. ¿Qué culpa tiene el gobierno de que la recuperación no sea en V profunda? Bueno, te diría, la recuperación no es en V, en parte porque las exportaciones no están saliendo, las exportaciones no salen en parte porque tenés una situación no solo externa, sino doméstica, de costos que son muy elevados, y eso tiene que ver el atraso cambiario también. Hay un poco de responsabilidades compartidas. Se habló mucho, hablamos justamente en el primer bloque esta semana del llamado, ¿no?, de Mauricio Macri a enfrentar la mafia de los juicios laborales. ¿Cuál es tu consideración al respecto? ¿Es realmente un problema, justamente hablando, ¿no?, de las posibilidades de recuperación de la inversión, de las posibilidades de tener una economía con un crecimiento más vigoroso? El problema es realmente grave. Yo hace décadas que hablo del tema y no ha tenido una solución seria. Es un problema, en primer lugar, de la legislación. No solamente, o sea, vos tenés jueces que fallan de determinada forma, no porque son jueces locos, sino porque tienen una legislación que le permite fallar de esa forma.
Entonces lo que tenés que hacer es pensar... Pero también hay fallos disparatados, ¿no? Yo he conocido casos, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero esos fallos no son revertidos posteriormente, y en ese caso significa que la legislación le da a la derecha a que pueden hacer eso. Es decir, vos tenés que hacer cambios importantes. Acá no es cuestión solamente de personas, acá es cuestión de la legislación de fondo. Esto se refiere a que en Argentina contratar a una persona es muy caro, es muy riesgoso, y esa es la respuesta de por qué tenés poco empleo privado en Argentina y vas a seguir teniéndolo por mucho tiempo. ¿Cuáles son, ¿no?, los otros factores sobre los que hay que trabajar, ¿no?, para bajar el famoso costo argentino de que tanto venimos hablando este año y que puede ser, ¿no?, una contraposición a la otra alternativa, ¿no?, que es en algún momento del camino una fuerte devaluación, ¿no? Mira, el gobierno está trabajando en la alternativa, no en la devaluación, sino en la alternativa, claramente. Sí. Cualquier cosa que se hace en esa materia es buena, por pequeña que sea, porque te mejora. Ahora, el problema está que cuando vos partís de costos que son ridículos, es decir, cuando vos tenés que una persona, digamos, no calificada le cuesta a la empresa para empezar a trabajar $2.000 por mes, el costo laboral, en muchas actividades, vos te das cuenta que tiene que ser muy productiva la empresa, claro, para pagar no solamente los 2.000 de esa persona, sino los 3.000, 4.000 o lo que sea del resto. Cuando estás comparado tan mal a nivel internacional tenés un problema muy serio y hay que atacarlo con todos los instrumentos, no hay uno solo, con todos los instrumentos, hay mucho que hacer. Muy bien, perfecto. Bueno, mencionaste justamente el tema de la inflación. Hubo un buen dato la semana pasada, ¿no?, el dato del 1,3%, la inflación más baja del año mensual, junto a la de enero. ¿Crees que el Banco Central está teniendo éxito en su política antiinflacionaria? Creo que el Banco Central, digamos, es parte de esta política, digamos, antiinflacionaria. Obviamente es la política monetaria está actuando. Junio va a dar resultados seguramente mejores. Nosotros estamos midiendo una inflación más próxima a 1% que al 1,3% que es del mes pasado, e inclusive la inflación núcleo, que es lo que mira el Banco Central también, está descendiendo. El Banco Central puede en este contexto, bueno, quizás reconsiderar más adelante si las tasas de interés tienen que seguir a este nivel, dado que una tasa como la que tenemos hoy, digamos, es bastante alta en términos reales si vos persistís en una inflación cercana al 1%, ¿no? ¿Ves a la meta dentro de las posibilidades o lo ves al Banco Central incumpliendo la meta del 17% para este 2017? No, veo que la meta del 17 es muy difícil de lograr, necesitarías tasas de inflación del 0,8 mensual, esas tasas probablemente se den eventualmente en un mes, pero pensar que se van a dar de aquí seguido en 8 meses me parece una aspiración muy, bueno, un poco exagerada desde el nivel que venimos de inflación. No hay que olvidarse que terminamos el año pasado, diciembre, con una inflación de 37-38%. Digamos, las metas tienen que ser razonables también. Entonces, si el Banco Central, en lugar de obtener 17% como resultado, se obtiene 19%, yo diría que hay que sacarse el sombrero y digamos, es un excelente resultado. Mi impresión es que vamos a estar más cerca del 19 o 20% que del 17%. De todas formas, ¿ves a la figura del Banco Central quedando indemne incluso en ese caso, incluso en una inflación del 20, 21 o 22%? Me parece que sí. Me preguntaría, en todo caso, que si va a seguir insistiendo con una inflación de 12% el año que viene y de 5% en el año 2019, porque son metas extraordinariamente ambiciosas y que pueden significar que lo que ganamos rápidamente, después lo perdamos rápidamente también. Entonces yo sería muy cuidadoso en eso. Muy bien, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre los principales temas que hoy vienen atravesando a la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro. No voy a estar yo la semana que viene porque me voy de vacaciones, pero los voy a dejar con la compañía de Yamila Escala y Santiago Chelana.